Hola, hoy vamos a resolver un circuito de corriente alterna, como hicimos en los otros vídeos, pero en este caso vamos a tener condensadores y bobinas en serie y en paralelo. Entonces, voy a poner aquí una resistencia, aquí voy a poner una bobina y ahora voy a poner un condensador. ¿Vale? Esto voy a poner, dibujar un poco más recto, pero al ser cables, los cables siempre son infinitos y flexibles. Así que podría poder tener curvas y no pasaría nada. Voy a hacer este circuito. En este circuito voy a tener una resistencia que va a ser de 80 ohmios, voy a tener una bobina que va a ser de, por ejemplo, 33 milihenrios, ¿vale? Y un condensador de 53 microfaradios. Entonces, dado este circuito, lo que voy a hacer es calcular. Lo primero, tengo que saber los ohmios de bobina y condensador. Para hacer eso, tengo que mirar la red. En este caso voy a tener 230 voltios, 50 hercios. Lo que me importa siempre es la frecuencia para calcular la inductancia, ¿vale? Y la capacitancia. Entonces, para calcular la inductancia, la XL, va a ser 2pi por la frecuencia, ¿vale? Y por el coeficiente de inducción. Entonces es 2 por pi por 50 y por esto en henrios. Entonces es 33 por 10 a la menos 3. Y lo que me dé. Y la capacitancia es la misma fórmula, pero es 1 entre 2pi por la frecuencia, ojo, aquí viene 2, y por la capacidad del condensador. Entonces esto va a ser 1 entre 2pi por la frecuencia, que son 50, y por la capacidad en faradios, está en microfaradios, es 53 por 10 elevado a la menos 6. Y lo que me dé. En este caso voy a hacer las cuentas. Es 2 por pi por 50 por 33 por 10 elevado a la menos 3. Entonces son 10,37 ohmios. ¿Vale? La inductancia y la capacitancia son 1 entre 2 por pi por 50 por 53 y por 10 elevado a la menos 6. Entonces son 60,06 ohmios. Recordamos, bobinas desfase hacia adelante. Entonces, en vez de 33 microhenrios, voy a tener 10,37 en 90 ohmios. Vale, estos están polares y si están rectangulares tengo 0 más 10,37 J ohmios. Condensador desfasa 90, perdón, 90 hacia atrás, entonces negativo. Son 60,06 en menos 90 ohmios o 0 menos 60,06 J ohmios. ¿Vale? Polares, rectangulares. Ahora, cuando tengo elementos en paralelo, lo que yo aconsejo es hacer de 2 en 2, ¿vale? Y hago siempre la multiplicación entre la suma. Lo más fácil es, como los dos primeros elementos para sumar, coger siempre condensador y bobina, cuando tengáis un circuito así. ¿Por qué? Porque es muy fácil tenerlas en rectangulares y muy fácil tenerlas en polares. Entonces, voy a calcular la Z1, que va a ser la suma de esta bobina más este condensador. Como están en paralelos, la multiplicación entre la suma. Entonces, para multiplicar cojo siempre polares, para sumar cojo siempre rectangulares. Va a ser 10,37 en 90 por 60,06 en menos 90. Entre, ahora cojo rectangulares, 0 más 10,37J más 0 menos 60,06J. Y de aquí hago la cuenta.
¿Vale? Cuando multiplico en polares, tengo que sumar los ángulos. 90 más menos 90, 0. Entonces aquí tengo 0. Ya tengo que hacer la multiplicación de los módulos. 10,37 por 60,06. Entonces es 10,37 por 60,06. 622,82. 622,82 en 0. Y abajo sumo las partes reales, son 0 y 0, 0. Y sumo las partes imaginarias, 10,37 menos 60,66. No, perdón, con 0,6. Esto lo escribí mal. Entonces 10,37 menos 60,06 son menos 49,69. Entonces menos 49,69 J. Para poder hacer esta división necesito que las dos estén en polares. Entonces esto lo tengo que pasar a polares. Arriba son 622,82 en 0 y abajo esto en polar. Entonces tengo que escribirlo. Menos 49,69 J y esto pasarlo a polar. Vale, no me he dado cuenta, si no tiene parte real, está en menos 90. Entonces, 49,69 en menos 90. Vale, negativo, no tiene parte real, tiene que ser un vector así. Menos 90. Yo hago la división. 0 menos menos 90 son 90. Vale, y 622,82 entre 49,69, 222,82 entre 49,69 son 12,53. 12,53. Vale. Uy, esa J se me ha ido la pinta. Son 12,53 en 90 ohmios. Vale. Entonces ya está. Sé que la suma de estas dos en paralelo me da una única impedancia, Z1, que es de 12,53 en 90. Entonces, en vez de tener todo esto, yo aquí tengo solo una impedancia, que es Z1, que es de 12,53 en 90 ohmios. Ahora tengo esta y esta. Tengo que hacer la suma también en paralelo. Entonces, para sumar esas dos en paralelo hago lo mismo. Multiplicación entre la suma. Esta es Z1, voy a sumarla con esta, ya sumo todo lo que hay en el circuito, entonces la suma de todo siempre es la Z total. Va a ser multiplicación entre suma. 80 es 80 en 0, lo pongo en polares para multiplicar, por 12,53 en 90. Y abajo entre la suma. Lo voy a poner en rectangulares. Esto es 80 más C2J más... Y aquí tengo 12,53 en 90. Es un vector así, hacia arriba. No tiene parte real. Entonces 0 más 12,53 J. Si no sé hacer este cambio sin la calculadora, simplemente le damos a Rec, el botón de rectangulares de la calculadora, y lo pasamos. Entonces, ya solo tengo que hacer esta cuenta. Igual a. Cuando multiplico polares, sumo los ángulos. 0 más 90, 90. Y multiplico los módulos. Tengo que hacer 80 por 12,53. Entonces es 80 por 12,53. Son 1002,4. Entre la suma. Esta solo tiene parte real, esta solo tiene parte imaginaria. Entonces es 80 más 12,53 J. Lo de arriba se mantiene, 1002,4 en 90, pero para poder dividir necesito esto en polares. Entonces lo paso con la calculadora. 80 más 12,53 y a polares. Son 80,98. 80,98 más o menos en 8,9.
le tengo que hacer esta división. Tengo que hacer 90 menos 8,9, ¿vale? Que son 81,1. Y tengo que hacer 1002,4 entre 80,98. Entonces, 1002,4 entre 80,98. Son 12,38. 12,38, ¿vale? Ohmios. Entonces sé que estas dos impedancias en paralelo, ¿vale? Equivalen a una Z total, ZT, que es de 12,38 en 81,1 ohmios. ¿Qué me queda en este ejercicio? Simplemente calcular la intensidad. Entonces, la intensidad, utilizo la ley de Ohm generalizada. La intensidad que circula por este circuito, aquí me lo comí, esto es un vector, va a ser igual a el voltaje entre la impedancia total. Voltaje son 230, elijo el ángulo, voy a ponerle 0, ¿vale? Este ángulo lo puedo escoger el que yo quiera. Yo pongo 0 porque es más fácil. Y abajo, 12,38 en 81,1. Entonces, esto menos esto me da menos 81,1, ¿vale? Y 230 entre 12,38 me da 18,58. ¿Vale? Amperios. Entonces, la intensidad que circula por este circuito, ¿vale? Son 18,58 en menos 81,1 amperios. En este ejercicio, ¿qué más nos pueden pedir? Pues nos pueden pedir el ángulo phi, que es el ángulo de desfase entre el voltaje y la intensidad. En este caso, yo lo marqué que el voltaje estaba en 0 y la intensidad es menos 81,1. Entonces, menos 81,1. Vale, aquí tengo 81,1 el ángulo phi, ¿vale? Me pueden pedir el coseno del ángulo de phi, que habría que calcularlo, y me pueden pedir potencias activa, reactiva y aparente. Se hacen exactamente igual que hicimos en el anterior vídeo. Ponemos la fórmula de la potencia activa, que es el voltaje por la intensidad por el coseno de phi. Ponemos la potencia reactiva, que es voltaje por la intensidad por el seno del ángulo phi, y la potencia aparente, que no es nada más que el voltaje por la intensidad. Y con eso haríamos prácticamente todos los cálculos posibles en este ejercicio. Gracias por ver el vídeo.